Muy bien, pues terminamos este bloque de comunicaciones. Después haremos 5 minutos de pausa. Terminamos con César Ibáñez París, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha impartido más de 30 años de clases en el Instituto Antonio Machado de Soria. Ha recogido todos los textos sorianos, tanto en verso como en prosa, de Antonio Machado en el libro Conmigo vais, mi corazón os lleva, Lastura 2022, y, por otra parte, es autor de 9 poemarios, entre los que destacan Los desvelos, Conjugar o La ruta de la sed, y una serie también de novelas, entre las que podemos citar Las frutas caídas o La cueva de los 10 acertijos. El título de su comunicación es Los sueños dialogados, emoción y misterio. Buenas tardes, muchas gracias a todo el mundo. Yo voy a leer un resumen de un trabajo que pensaba que iba a ser más breve, pero al final se me ha alargado. Entonces, en estas fotocopias que se reparten hay un correo electrónico, que es el mío. Si alguien quiere el trabajo entero, pues me lo pide al correo electrónico y yo se lo mando encantado de la vida. Y lo colgaré también un día de estos en academia.edu. Bueno, Los sueños dialogados es un poema de Antonio Machado. Yo voy a hablar, por lo tanto, de algo muy, muy concreto, un solo poema de Nuevas canciones. Los sueños dialogados, emoción y misterio. En Nuevas canciones, 1924, aparece el poema en 4 partes, un soneto cada una, titulado Los sueños dialogados. Aquí aparece una imagen de, tal como apareció en un periódico soriano, La Voz de Soria, el primero de ellos. Frente a las ensoñaciones que pueblan soledades, tanto en la primera versión como en la de 1907, la impresión de lectura de estos sonetos, al menos la mía, es que están basados en sueños reales, modificados, manipulados seguramente, pero no imaginarios. Veo en ellos el sustrato de lo inconsciente. Machado usó sus sueños reales en un interesantísimo poema aparecido en la edición de 1936 de sus obras completas, que se titula Recuerdos de sueño, fiebre y duermevela, que tan relevante pareció a Luis Rosales, que escribió un artículo de 30 páginas o algo así solo sobre este poema. Ahí pretende transformar la materia del sueño, de la pesadilla más bien, y aquí también hay pesadilla, en materia poética que no renuncia al ritmo y la rima, es decir, no se trata de una transcripción literal del sueño al estilo de los surrealistas, sino de una elaboración poética de lo soñado. En contraste con ese uso directo del material onírico, en los sueños dialogados el asunto no es tan evidente, y quizá por ello los comentaristas, que se han detenido en este texto con frecuencia, no lo han considerado un dato esencial. Más bien entienden estos sueños como evocaciones, fragmentos de la memoria sentimental del autor, sin percibir lo que tienen bajo la armadura de precisión que los sonetos son, de reflejo de visiones subconscientes. Tampoco en general se ha hecho hincapié en su condición de diálogos, explícitos o implícitos, como si el título, Sueños dialogados, puesto por don Antonio, fuera más bien un capricho u ocurrencia y no una pista clara y certera para interpretarlos. Creo que cuanto más nos alejemos del título, más erraremos. Son sueños y son diálogos. Y esa doble referencia es inexcusable para entender el texto, que por otra parte es un poema. Ya sabemos que los sonetos desde Petrarca constituye cada soneto un poema, pero aquí hay un título y 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, lo lógico es entenderlo como un poema en 4 partes y cada una de ellas un soneto. El primer soneto, ahora no sé si... ¿Esto cómo se hace? El primer soneto es, según Juan Montero, autodiálogo del poeta con la imagen interiorizada de la esposa muerta. Tenemos, pues, el recuerdo de Leonor en Soria. Autodiálogo, porque no se puede hablar con un muerto. Pero
sí se puede hablar con un muerto en sueños, que es cuando y donde tu figura se me aparece. Claramente dice Machado que la evocación es verbal, mi palabra evoca, y que son las palabras las que crean las imágenes que brotan en el recuerdo soñado. Y esas palabras no son monólogo, sino que van dirigidas a Leonor. Viva en el sueño. ¿Ves? Mira, esposa. Acierta Gerardo Diego cuando dice que este soneto tiene su movimiento singular y como cinematográfico. Efectivamente, los versos traen a la mente del lector un traveling que va de la encina al chopo, y de este al pastor, y de este al balcón encendido, que por cierto no es otro sino aquel por el que entró la muerte a llevarse a Leonor. Y en el siguiente plano, otro traveling, en este caso, del Moncayo a la nube, de la nube a la estrella y de la estrella a Santana, que en coherencia con el recuerdo trágico del balcón se amorata, es decir, adquiere el tono morado del luto. Gerardo Diego, justo antes de señalar el acierto de romper la frontera estrófica entre cuartetos y tercetos con la emocionante corrección «el mío, el nuestro», escribe: «El hechizo de la metamorfosis lenta y como en un gradual truco de pantalla de cine, pero con una precisión que impide toda borrosidad y por eso resulta más musical y aun danzada que fotográfica, gana uno tras otro los versos del soneto y la emoción del poeta se comunica al lector de modo irresistible». Antonio Armisen, por su parte, tras destacar lo que el poema tiene de ritual de la presencia deseada y de poesía de la meditación, concluye: «Los personajes titulares, Leonor y Antonio, se integran en la fantasía soñada». Buena descripción del soneto, fantasía soñada. En el segundo soneto, el sueño no es tan evidente, pero sí el diálogo y doble. En el primer verso se interpela a una segunda persona del plural, un vosotros, desconocido. Decísme, es decir, me decís. La pregunta de ese vosotros, a la que el poeta responde en el segundo cuarteto, tiene que ver con la incomprensión de sus colegas de Baeza, de amigos sevillanos, incluso puede que de su familia, acerca de su preferencia poética y vital por el paisaje soriano cuando se tiene cerca el vergel andaluz de las riberas del Guadalquivir. ¿Cómo echas de menos aquellos serrijones pelados si tienes aquí nada menos que el Guadalquivir, ¿no? La respuesta es, no puede ser otra, el amor, que impregna todo lo que rodeó a la amada, incluyendo un paisaje evocado que se pliega al estado de ánimo del poeta, dominado por el luto. Los encinares, en evidente hipérbole, están muertos, no porque lo estén de verdad, sino porque se identifican con la muerte de Leonor. En los tercetos aparece otro interlocutor dialógico, el propio río de Sevilla y de Baeza, el Guadalquivir florido, al que se ofrece un simbólico romero llegado desde el Duero del amor. En esta entrega imaginaria sí que cabe el sueño, aunque donde yo lo veo más claro es en el rotundo verso final y su muy expresiva sinécdoque. El muro y el ciprés, el muro blanco y el ciprés erguido, tan recordados como soñados, ¿por qué no?, tras de los cuales se adivina y se teme la tumba de la amada en el espino, donde está su tierra. Este ciprés erguido, en contraposición a los muertos encinares, ofrece al lector una imagen positiva de elevación, de un alzarse hacia el cielo que sugiere, en palabras de Armando López Castro, el eterno conflicto de la poesía de Machado, cuya dialéctica oscila entre la certeza de la muerte y el sueño de la resurrección. Perdón. Carlos Bousoño, por su parte, destaca la técnica de la descripción impresionista, que supone citar determinadas características de aquello a lo que se alude, dejando solamente como dato concreto el nombre de los ríos. Es decir, el único dato que aparece aquí es el Duero y el Guadalquivir. Ojo, si no supiéramos nada del poeta, este poema se volvería bastante enigmático. ¿De qué nos está hablando aquí este hombre? Pero Machado no escribe en el vacío y sabe que los lectores de Nuevas Canciones, si no todos, la inmensa mayoría, han leído antes Campos de Castilla.
y las poesías completas de 1917, y reconocen, por tanto, los yermos castellanos y el muro y el ciprés cerca del Duero. Es decir, reconocen que eso es Soria. A la altura de 1924, Machado ya era un clásico de la poesía española que se podía permitir dar por sentada la complicidad de sus lectores. En cualquier caso, nadie discute la sorianidad de estos dos primeros sonetos. Cuando Nuevas Canciones llegó a la pequeña ciudad del Alto Llano, en el periódico La Voz de Soria, publicaron, para mostrar que el poeta no se olvidaba de su rincón castellano, varios fragmentos poéticos, el primero de ellos el día 4 de julio de 1924, que es lo que hemos visto justo al principio. Bajo el título Los sueños dialogados, los lectores pudieron leer los dos primeros sonetos del poema, dando por supuesto el editor que los otros dos no tenían vinculación soriana. Intentaré no demostrar, porque es indemostrable, claro, pero sin mostrar lo contrario. El tercer soneto es donde está la complicación del asunto. Es el problemático, el misterioso. La interpretación canónica, que los demás filólogos con algún matiz han seguido, es la de José María Valverde. Resumo. De nuevo, hay una imaginación de tipo dantesco, un sueño simbólico e incluso con fieras que asaltan al caminante perdido. En los versos 1 a 8, los cuartetos, el sentido parece ser: después de una tormenta amorosa, la luz del crepúsculo de la vida parece luz de amanecer al iluminar las rocas de la montaña. Pero es un amanecer que conturba más que ilusiona, atacando como una fiera al caminante. Los versos 9 y 10 contienen una inevitable ambigüedad. Tal vez, como hemos sugerido en nota a otros textos anteriores, el poeta se dejó quemar por el nuevo amor de la señora, a quien podríamos llamar pre-Guiomar. Pero luego abandonó ese amor y siguió hacia su destino de soledad y muerte. En ese caso hay que entender el verso 9 de la siguiente manera: aunque estoy incendiado por un amor que he aprendido en mi sueño de amar más, mitad esperanzado, mitad temeroso, sin embargo, sigo adelante hacia la mar. A mí esto me parece un embrollo, no sé, José María Valverde había leído más que yo y sabía más que yo, pero aquí yo no entiendo prácticamente nada. En todo caso, claro, si la señora fuera pues algo así como una voz de estas, una voz virtual, una voz apócrifa, como las que ayer nos comentaba Juan Antonio Sánchez, podría tener algún sentido. Pero esto de pre-Guiomar lo vincula con los sonetos de Glosando a Ronsard, que son sonetos puramente incluso imaginarios, o si no son imaginarios, es una cosa puramente galante e irónica. Y aquí no hay ironía por ninguna parte, en mi opinión, ¿no? Ahora bien, sencillamente, vamos a imaginar que la señora es Leonor. Tan simple como eso. O, más bien, su presencia soñada, adivinada, intuida en el sueño. A ver, es verdad que no usa este apelativo en otros textos, pero también es cierto que la llama esposa en el primer soneto de esta serie. Y en el castellano tradicional de 1924, lo que pasa es que ahora ya no se usa, mi mujer, mi esposa y mi señora son lo mismo, sinónimos perfectos. El diccionario sigue recogiendo esta acepción, claro. Si la señora es Leonor, o su recuerdo soñado, todo es mucho más sencillo y claro. En mi pesadilla, que es lo que es el soneto, una pesadilla, veo o rememoro un rayo de luz que, saliendo de entre las nubes, de pronto ilumina la roca cenicienta, que nosotros sabemos lo que es. Son las formaciones rocosas que hay en torno a San Saturio. Y si no es esa, pues bueno, lo que haya soñado en lugar de eso. Esa luz ambigua de crepúsculo y aurora a la vez, en el sueño me provocan asombro y pavor, esperanza y miedo. Sentimientos contradictorios. Las rocas van hacia la noche, pero tras la noche viene siempre el día, esperanza. Yo, en cambio, como el río, voy hacia la mar y hacia el olvido, es decir, hacia la muerte, miedo. O tal vez en la muerte me espera Leonor, porque a fin de cuentas, ¿quién sabe lo que se traga la tierra? En cualquier caso, no me pidáis que vuelva. ¿Dónde? A Soria. Es imposible. Tengo miedo, pavor de volver. No me llaméis, porque tornar no puedo. Bueno, me salto un pequeño análisis que tengo aquí de los versos 7 y 8, que son raros.
de Sánchez Barbudo los llama directamente feos e inútiles. Directamente. Y casi no parecen de Machado, ¿no? Bueno, si alguien quiere ver el trabajo completo, pues ahí ve un poco todo el lío que monto también yo en relación con esos dos versos, ¿no? Insisto en la sorianidad de este tercer soneto, poniéndolo en paralelo con el soneto 24 de las poesías sueltas e inéditas de la edición de Alvar, que también aparece con variantes poco significativas en los complementarios. Bueno, da igual cualquiera de las dos versiones. Se llama Adiós. Y los cuartetos dicen así: y nunca más la tierra de ceniza a pisar volveré que Duero abraza. O loma de Santana y maciza, placeta del Mirón, desierta plaza. Con el sol de la tarde en mis balcones, nunca os veré, no me pidáis presencia. Las almas huyen para dar canciones. Alma es distancia y horizonte ausencia. Queda claro que su autor no tenía ninguna intención de volver a Soria. Ese no me pidáis presencia es plenamente complementario del no me llaméis porque tornar no puedo del sueño dialogado. Como sabemos, Machado solo volvió a Soria y estuvo el menor tiempo posible, apenas unas horas, en las que no consta que visitara el cementerio, en 1932, cuando le pareció excesivo rechazar la invitación del Ayuntamiento Republicano de la capital del Alto Duero. Ya había rechazado la invitación formal de los amigos sorianos que querían homenajearlo y poner unas flores en la tumba de Leonor en 1924 y seguramente alguna otra invitación de algún otro amigo. Gerardo Diego, en un momento determinado, habla de la hermana de Leonor y dice: yo era feliz recadero, no del todo feliz, porque bien me daba cuenta de que a pesar de tanta promesa, Antonio no iría a Soria. El cuarto soneto es conclusivo y, en cierto modo, consecuencia de los tres primeros. Ante la pérdida del amor y ante la muerte, el cuarto sueño es el único diálogo trascendente que le queda al poeta, la interpelación a su soledad. Las alusiones al tema de la soledad son constantes en Machado: soledad, sequedad, tengo a mis amigos en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos están. E incluso aquí que habla de que la musa le ha dado un vocablo. Y a mí me parece que ese vocablo es el título de su primer libro, Soledades, el vocablo que la musa le dio sin pedirlo. La soledad a la que se interpela no es en este sueño dialogado abstracto, sino que toma forma de mujer con el rostro tapado, la dueña velada, que nos recuerda a la dama de blanco ropaje que Félix de Montemar persigue en El estudiante de Salamanca. El diálogo es con la soledad, pero al preguntarle con quién habla, interrogación que nos recuerda al famoso quien habla solo es hablar a Dios un día, introduce muy adrede la ambigüedad. Habla con su soledad y le pregunta si está hablando consigo mismo, habla con la mujer velada y le pregunta si ella es su soledad u otro ser desconocido. El mundo onírico, si es verdadero, siempre conduce al misterio. Por otra parte, en los tercetos tenemos otro ejemplo de uno de los grandes temas machadianos, el paso del yo íntimo al tú esencial. El grave enigma no está ya en mí, en el sentido que pueda tener lo que se refleja en el íntimo espejo, sino en un tú que en el sueño es una voz sin rostro, una mensajera misteriosa, un fantasma, no sabemos si del pasado o del futuro. Bueno, finalmente, dos conclusiones. La primera es obvia: los sueños dialogados está entre lo mejor y más interesante de la poesía machadiana. El fino y certero lector que fue siempre Gerardo Diego los incluye en las dos versiones de su antología de poesía española contemporánea, 1932 y 1934, entre los 27 y 28 respectivamente mejores poemas de don Antonio. La segunda supone una reinterpretación soriana de los sonetos, y no solo de los dos primeros. José María Valverde lo resume del siguiente modo: estos cuatro sonetos muestran una evidente unidad en su sucesión. Primero, es la visión de Leonor en el recuerdo. Segundo, la expresión de que aquel amor fue algo único y decisivo. Tercero, se dirige a una señora, probablemente la de Glosando a Ronsard, a la que nos referimos como pre-Guiomar, para eludir el ofrecimiento de su amor, aunque quizá después de haberse dejado prender por su llama. Cuarto, muestra al poeta asentado definitivamente en su soledad, atento solo a descubrir la entidad espiritual que habita en ella, manifestación divina, amada ideal, muerte, no sabemos. En cambio, mi resumen sería este. Como indica el título, los cuatro contienen sueño y diálogo, de un modo o de otro. El primero, visión onírica de la curva de Ballesta y de Leonor, evocada como una interlocutora fantasmal.
Segundo, desde el Guadalquivir, recuerdo soñado del Duero, preferido no por el paisaje en sí, sino por haber sido el lugar de su amor perdido. Tercero, pesadilla que refleja su miedo, su pavor a volver a Soria y su vaga esperanza de que todo no sea muerte y olvido. Cuarto, pesadilla otra vez en que su conciencia de soledad esencial se convierte en, o dialoga con, una mujer velada y misteriosa que cada lector puede interpretar como desee. La misma soledad, la muerte, un hipotético futuro amor, etc. El cierre de estos apuntes ya lo había escrito don Antonio muchos años antes, cuando en las galerías de Soledades, Galerías, otros poemas, incluyó esta sentencia. De toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Muchas gracias.